Última intensa semana de actividad parlamentaria aquí en la Cámara Foral, en la que se han aprobado en el último pleno del año los presupuestos de Navarra para 2022. Tras varias semanas de intensas negociaciones, el gobierno de María Chivite ha conseguido sacar adelante sus cuentas. El proyecto de presupuestos se ha aprobado con el apoyo de todos los grupos del hemiciclo, la abstención de Bildu y el voto contrario de Navarra Suma. Una oposición que se basa, según la coalición regionalista, en que el gobierno les ha dejado de lado para mantener su acuerdo con EH Bildu y ha lamentado que no se hayan aceptado las enmiendas presentadas por su grupo. De la mano de su socio preferente, EH Bildu, ha presentado un proyecto de ley de presupuestos para el año que viene para el que se atribuyen en exclusiva la capacidad de introducir enmiendas. Las cuentas además son, según Valdemoros, irreales, ya que no tienen en cuenta el contexto económico actual y no atacan los problemas que sufre la comunidad foral. Que con esa falta de rigurosidad con la que trabajan, con su inconsistencia y su incoherencia, me lleva a decirles que vaya política de poca altura. Desde el PSN, Ramón Alzorriz ha defendido que los presupuestos son la herramienta que necesita Navarra para afrontar la recuperación económica y ha acusado a Navarra Suma de no haber mostrado ninguna intención de participar en su elaboración. Porque solo buscaban su relato, el que han hecho hoy. Bildu, Bildu y más Bildu. En el mismo sentido se ha expresado Geroa Bay, que ha señalado que son unos buenos presupuestos, pero que queda mucho por hacer en ámbito educativo, atención primaria y en la promoción del euskera. Vamos a apoyar estos presupuestos más allá de las carencias que tienen, porque evidentemente nunca satisfacen a todos. EH Bildu, por su parte, ha remarcado que facilitan la aprobación, pero que su posición es de abstención. Que hay cuestiones que no nos gustan, hay cuestiones en las que falta ambición, hay cuestiones en las que hubiéramos hecho otro tipo de planteamientos. Podemos a Aldugu, por su parte, ha votado a favor de las cuentas. Miquel Will ha resaltado que se trata de las mayores de la historia y ha afeado la actitud de Navarra Suma. Nos planteaban unas cuestiones en su enmienda a la totalidad que yo creo que tengo que nombrar como absolutas inconsistencias. Los presupuestos también han contado con el apoyo de Izquierda Esquerra, que los ha calificado como necesarios, pero también ha puesto deberes al gobierno. Nos parece insuficiente, muy insuficiente, la política de ingresos del gobierno tripartito. Las cuentas, previstas en más de 4.700 millones de euros, prevén el techo de gasto más alto de la historia de Navarra, con más de 260 millones más que el año pasado. Esta semana hemos conocido los resultados del Navarrómetro, de esa encuesta realizada por la Universidad Pública de Navarra en colaboración con la propia Cámara Foral y que nos dice qué pasaría si ahora mismo hubiese elecciones en nuestra comunidad. No hay demasiados cambios, aunque hay algunas formaciones que ganarían mayor número de votos, como el Partido Socialista de Navarra, como Izquierda Esquerra, y otras que los perderían, como Navarra Suma o Geroa Bay. Los datos que arroja el conocido como Navarrómetro mantienen prácticamente la proporción de fuerzas en el gobierno. Según este barómetro de opinión encargado por el Parlamento Foral, los datos de estimación de voto muestran a un PSN que subiría en escaños entre 12 y 13 frente a los 11 actuales obtenidos en las elecciones de 2019. La principal fuerza seguiría siendo Navarra Suma, con entre 18 y 19 parlamentarios, aunque la coalición de UPN, PP y Ciudadanos perdería entre 1 y 2 escaños si hoy se celebrasen elecciones. Según esta encuesta, Geroa Bay también perdería 2 escaños, quedándose con 7 asientos en la Cámara. En cualquier caso, el gobierno tripartito, formado por PSN, Geroa y Podemos, mantendría sus escaños o se quedaría con uno menos en favor de Izquierda Esquerra, que de 1 pasaría a 2 según estos datos. EH Bildu, con 7 parlamentarios, mantendría los suyos y seguiría en su papel de bisagra para conformar mayorías. Según el Navarrómetro, Vox no entraría en la Cámara Foral al no conseguir el 3% mínimo de votos. Ni la pandemia ni sus consecuencias parecen pasar factura al Ejecutivo de María Chivite. Más de un 46% de los encuestados cree que el Gobierno ha gestionado bien la crisis sanitaria frente a casi un 16% que considera que lo ha hecho mal. También aprueban a la presidenta Chivite, que es la única que supera el 5 en un rango de 0 a 10 junto a la líder de Geroa Bay, Uxue Barcos. El resto de portavoces del Parlamento suspende, siendo el de Navarra Suma, Javier Esparza, a juicio de los encuestados, el líder peor valorado. Sobre la situación económica, más de la mitad considera que es buena, un 51% frente a un 22% que cree lo contrario, que es mala. En cualquier caso, la mitad de los encuestados cree que esta situación mejorará el año que viene. La encuesta recoge también los principales problemas de Navarra, de los que llama la atención el tráfico, al frente de una lista donde el paro y los problemas relacionados con las autonomías ocupan el segundo y tercer puesto. Desaparece de esa lista el problema del terrorismo y son el paro y la sanidad los dos que más afectan de manera particular.
Alberto Bonilla, parlamentario de Navarra Suma, gracias por acompañarnos estos minutos. Nada, un placer, un placer. Además, en un escenario como este, nunca mejor dicho, precioso, a la par que navideño casi podríamos decir, ¿no?, en el Teatro Gayarre, porque usted forma parte de la Comisión de Cultura y Deporte de su formación. ¿Y por qué ha querido elegir este escenario? Bueno, porque vamos a hablar un poco del monotema, ¿no? Pero yo creo que desde hace 2 años, desde que empezó la pandemia, hace un poquito menos de 2 años, la cultura ha sido uno de los sectores más perjudicados, siempre ha sido el último, ¿no?, en salir en el momento en el que las restricciones se iban aligerando un poco, íbamos haciendo un poquito más de vida. La cultura siempre le ha costado un poquito más, y yo creo que este escenario, ¿no?, y sobre todo el poder verlo otra vez lleno, como ha ocurrido en los últimos meses, pero espero que así siga de ahora en adelante, pues bueno, es una forma de apoyar también a un sector que ha sufrido mucho, que ya era un sector precario de por sí, y que con esta crisis de la pandemia se ha agravado mucho más su situación. ¿Ya no está en peligro ahora mismo la cultura? Bueno, la cultura, como decía, siempre ha sido el sector productivo, porque hay que tenerlo en cuenta, no es solo ocio y entretenimiento, sino que también es un sector muy fuerte, y sobre todo aquí en Navarra también es un sector que genera un impacto económico muy potente, pues, pero siempre ha sido un sector que, a pesar de eso, se ha dejado un poquito de lado, ¿no? Se demuestra en el propio Parlamento que es la última de las comisiones, el último de los departamentos, y cuando se hace una pregunta en el Pleno es a la última consejera a la que se le pregunta, ¿no? Y yo creo que siempre ha estado un poquito apartada, y con la crisis de la pandemia yo creo que todo esto también se ha agravado muy fuerte en la cultura con las restricciones. También es un sector que tiene una estacionalidad, y que si no le permites trabajar en ciertos meses o no puede ejercer su labor, pues los trabajadores, los empleados de la cultura sufren mucho de esta situación, que ya venía de antes y con la pandemia mucho más, y por lo tanto yo creo que es un sector que está en peligro si no hacemos lo posible por intentar cuidarlo, y sobre todo cuidar a sus trabajadores, porque al final es mucha gente que trabaja como autónomo, es mucha gente que trabaja en un periodo de tiempo muy concreto, y si no se le ayuda, si no se les facilitan las subvenciones, si no se arregla toda la burocracia que hay en el sector de la cultura, en muchos espacios públicos, pues al final lo que estamos haciendo es poner más piedras de las que ya había, y por lo tanto yo creo que estar aquí es apoyarlo y decir que la cultura está en peligro. Esperemos que salga adelante, y que también desde las instituciones públicas se apoye realmente al sector como lo necesita. ¿Cómo deberían hacerlo? ¿Qué medidas concretas harían falta ahora mismo? Bueno, no se puede tratar al sector, que es muy heterogéneo, como un todo, ¿no? Hablábamos de los empleados, bueno, de los empleados de los espacios públicos recientemente, veíamos como había una concentración, que tienen sus especificidades. Luego también, cuando hablamos de los grandes promotores, también tienen sus propias situaciones concretas que hay que tratar. Por lo tanto, cuando se hacen medidas, no se puede llevar a cabo una medida en la que se agrupe a todo un sector, porque el sector es muy diverso, muy heterogéneo, y hay que tratarlo de forma concreta. Yo creo que hay que tener en cuenta lo que decíamos de la estacionalidad, la temporalidad, ¿no?, de muchos trabajadores. Aquí en Navarra, por ejemplo, cuando hablamos de las bandas, ¿no?, las bandas ejercen, las charangas, es una labor propia de ciertos meses o de ciertos momentos concretos, y por lo tanto tratarlo como si fuese un sector todo de la misma forma, yo creo que no se tiene que hacer así. Entonces, ¿cuál es la fórmula para atender a la cultura y atenderlo y atender las necesidades que tiene? Tratar a cada público, a cada gente de la cultura, como una cosa concreta, como un público específico al que hay que ayudar. Si no lo hacemos desde las instituciones públicas, lo único que hacemos es seguir poniendo trabas. Hablábamos también de la ley de contratos, las subvenciones que se dan. No puede haber, por ejemplo, por poner una institución, el Orfeón Pamplonés o la Orquesta Sinfónica de Navarra no puede estar pendiente de si va a recibir una subvención o no la va a recibir, dependiendo de, bueno, pues, si llega a los plazos o no. No pueden estar 6 meses esperando a ver si van a poder realizar sus proyectos. Por lo tanto, tenemos que intentar facilitar toda esa burocracia que sigue existiendo y hacer que la cultura de una vez por todas despegue, porque lo necesitamos, porque, como decía, es un sector productivo muy importante. ¿Es usted mucho de ir a conciertos, espectáculos? ¿Qué le gusta ver como público, como espectador? Bueno, realmente lo que me gusta más de todo es la música, pero me da igual, o sea, teatro, danza, ver música, poder ver espectáculos al aire libre, que pueden ser de cualquier tipo de tema cultural. O sea,
creo que de todo lo que ha habido en los últimos meses, posiblemente la música en vivo y la música de grandes eventos, de festivales como los que se estaban haciendo en Navarra, o de grandes eventos como puede celebrarse en Navarra Arena o en Baluarte, han sido los que más perjudicados han salido, y sobre todo son los que más me gustan. Por lo tanto, nosotros también desde Navarra Suma, desde mi formación política, hemos intentado darle un empujón e intentar no ser agresivos con las medidas, sino pedir que si se piensa de verdad que la cultura es segura, ir facilitando para que ésta se pueda dar en muchos lugares. Y ahora nos vemos en una situación en la que volvemos a hablar de que igual los aforos se recortan, pues tendremos que intentar facilitar. Si creemos en una cultura segura, tendremos que facilitar también que haya actividad. Sin actividad el sector se muere. Tiene usted 31 años, es el parlamentario más joven ahora mismo en la Cámara Foral. Desde ese punto de vista, ¿cree que el Parlamento de Navarra tiene en cuenta la juventud a la hora de tomar iniciativas, aprobar leyes, ¿se tiene en cuenta realmente la juventud? Bueno, voy a explicar una cosa. Recientemente tuve la posibilidad de estar en un encuentro en el que se hizo un estudio sobre la juventud en la política, ¿no? Y cuando hablábamos de juventud hablaba de personas que se dedican a la política de menos de 40 años, y a mí me parece sorprendente, por ejemplo, que en el Gobierno de Navarra, en un puesto directivo, en un puesto de alta responsabilidad, no hay ninguna persona menor de 40 años. Eso en el plano del Ejecutivo. En el plano del Parlamento, bueno, pues creo que falta un componente de juventud. Se dice que se apuesta por la juventud, pero eso tampoco se ve en las instituciones públicas, y en parte lo entiendo, porque la política, al menos desde el punto de vista mediático, siempre está como muy denostada, ¿no? Los políticos no llegan a acuerdos, la política no sirve para nada, votar a los partidos no sirve para nada, y creo que ese mensaje acaba calando en la juventud, y por eso la gente no quiere meterse en política y no quiere hacer política, que es donde realmente se pueden cambiar muchas cosas. Por lo tanto, yo creo que se habla poco de juventud en el Parlamento. Creo que además desde el propio Gobierno, y he puesto un ejemplo, hay veces que no se predica con el ejemplo, y a mí me gustaría que fuese cada vez más y que la juventud fuese muy ligada a un montón de sectores. O sea, simplemente que no fuese una cosa específica, sino que fuese también una cosa transversal. ¿Qué hace la juventud en la cultura? ¿Qué hace la juventud en desarrollo económico para emprender? ¿Qué hace la juventud desde el punto de vista de la salud? Pero me gustaría que fuese algo transversal. A veces se nos trata como un nicho, y como un nicho muchas veces se nos arrincona. Yo creo que lo que hay que intentar es expandir esas políticas hacia algo un poquito más transversal. Y usted, como político, como parlamentario joven, ¿qué pedagogía hace, o por ejemplo, no sé, con su círculo, en cuanto a intentar revertir esa opinión de que en política todos lo hacen mal? ¿Cómo intenta vender su profesión a su entorno? Bueno, yo creo que todo el mundo lo entiende. Hay un escaparate público de la política que es donde se ve más la riña, donde se ve más la confrontación, pero yo a todo el mundo que me ha preguntado, luego en el trato personal con la gente puedes llegar incluso a entenderte o a darte cuenta que piensas igual, pero que muchas veces estamos de alguna forma marcados por los partidos políticos, por las líneas que se marcan, las líneas estratégicas, y que hay veces que, bueno, pues que uno tiene una opinión personal que no tiene espacio. Ya no digo que no quiera o no pueda, sino que no tiene espacio para expresarla en público. Yo, con mis amistades, con mi entorno, lo que siempre intento transmitir es que la riña no es tan predominante como parece, y sí que predomina un espíritu de intentar hacer cosas por la gente. ¿Qué es lo que pasa? Que también desde los medios de comunicación, y aquí no estoy lanzando una pulla, por así decirlo, porque yo soy periodista también, pero desde los medios de comunicación muchas veces lo que vende, y es normal, porque si no la gente no lo consume, es la parte más negativa. Pero yo creo que hay una parte súper positiva, que igual es un poquito subterránea, que vale mucho la pena de la política. Por lo tanto, yo, ya que tengo este mini escaparate para expresarlo, me gustaría que más jóvenes y mucha más gente se comprometiera en política, jóvenes, mayores, lo que sea, pero que no tengan esa sensación de que se están metiendo en un mundo hostil, sino que realmente en un mundo en el que se pueden hacer muchas cosas. Quería preguntarle precisamente por eso. Usted es periodista, además ha ejercido, ¿no?, como periodista en medios de comunicación. Ahora, desde el otro lado, ¿qué visión o qué perspectiva, qué relación tiene con los medios de comunicación, con el periodismo? ¿Cómo lo ve ahora desde la política? Bueno, como estamos en una entrevista en confianza, intento siempre, desde el otro lado, hacer ver ahora mismo a la gente que se dedica en política y que quizás no ha vivido ese mundo de los medios de comunicación, que al final el periodista hace su labor y tiene que desempeñar su labor. No, es que me han sacado solo la parte negativa, o no me han sacado en el medio, o no tal, o esto es porque igual me tienen rabia o nos tienen manía o tal. No funciona así. O sea, el periodista hace su labor, también el político hace su labor, el periodista pregunta lo que quiere y también el político decide si lo responde o no, y es más, muchas veces no se responden a las cosas, o sea, con evasivas, muchas veces. yéndose un poquito por los cerros de Úbeda,
Y yo creo que al final tiene que existir una labor de entender que son dos profesiones, una de servicio público, pero también el periodismo tiene un servicio público muy importante y que por lo tanto se tienen que entender y cada uno respetar. Yo en ese sentido lo que hago es muchas veces un poquito de presión o así, o al menos condicionar a veces ciertos pensamientos que son de, bueno, es que no nos han tratado, no, es que al final las cosas pues no salen como uno quiere, el periodista no escribe al dictado del político, por lo tanto yo creo que hay que respetar eso y creo que son dos mundos que se deberían entender mucho mejor de lo que se están entendiendo últimamente. ¿Qué le gusta más, la política o el periodismo? Pues la comunicación política, que es una mezcla de las dos cosas. Yo creo que, hombre, desde este lado de la política, para mí, esta experiencia está siendo súper enriquecedora. Además, yo creo que se atiende a un gran desconocido, que es todo lo que tiene que ver con lo público, ¿no? Mucha gente que intenta entrar en el mundo laboral va directamente a lo privado, ¿no? A las empresas y tal, pero el mundo de lo público es algo apasionante y además se pueden hacer muchas cosas. Y desde el punto de vista de la comunicación, pues bueno, como estoy también en la política, intento de alguna forma influir o intentar marcar algunas dinámicas, algunas estrategias, alguna forma de hacer las cosas desde mi humilde opinión para intentar mejorar cómo se hace la comunicación, sobre todo también para llegar a ese público más joven, porque hay veces que pensamos que vivimos hace 30 años, ¿no? Y que la comunicación política sigue siendo igual y ha cambiado muchísimo y hay que intentar hablar de otra forma, intentar llegar a la gente de otra forma y plantearle también los temas que les interesan, no únicamente los que quieres vender. Bueno, ya lo hemos conocido un poco, pero vamos a seguir haciéndolo con nuestro test rápido. ¿Quién es para usted el mejor orador o la mejor oradora del Parlamento? Yo creo que hay muchos más de los que a veces se piensan. Es que podría decir muchas cosas. Desde el punto de vista académico, Iñaki Iriarte. Desde el punto de vista de la cercanía y de llegar a la gente, pues no sé, Jorge Esparza, Raquel Garballo, que son compañeros míos, estoy mencionando, pero bueno, yo creo que los portavoces también, Javier Esparza, Usue Barcos, que mide muy bien los tiempos, pero por barrer para casa, ya por decir uno concreto, Carlos Pérez Nivas, que a mí me parece que tiene un mensaje muy contundente y del que aprendo muchísimo. ¿Con quién es la persona con la que más discute en la Cámara Foral? ¿Con la que más choca? Pues posiblemente por temas de cultura y deporte he chocado más con Carlos Mena, que es portavoz socialista, o con cualquiera de los portavoces de la Comisión de Cultura y Deporte, pero la verdad es que no podría decir que tengo grandes choques y bueno, incluso las diferencias que hayamos podido tener, que igual duelen un poco más, se han hablado al momento, con lo cual, bueno, sí, diría Carlos Mena, pero no podría decir. No llega la sangre al río, ¿no? Sí, eso es. ¿Y con qué parlamentario o parlamentaria que no sea de Navarra Suma se iría por ahí en su rato de ocio? Bueno, esto lo he tenido siempre claro, además ya tuve la oportunidad de hacerlo, pero dije que lo diría con Inma Jurío del Partido Socialista, que además es una persona que luego en las distancias cortas es súper amable y súper divertida y por lo tanto me iría con ella sin lugar a dudas. Y con más gente, pero bueno, con ella en principio. ¿Su lugar favorito de Navarra? Mi lugar favorito de Navarra, me gusta mucho porque he pasado muchos años ahí y además he tenido la suerte de trabajar ahí, el campus de la Universidad de Navarra. Al ser joven supongo que usará mucho las redes sociales, pero ¿con cuál se queda o cuál es la que más le gusta? Bueno, yo creo que esta pregunta la podría responder cualquiera que me conozca a Twitter, sin lugar a dudas. Twitter, que además da la sensación de que es una red social muy hostil, pero se pueden hacer grandes amistades. ¿El emoticono que más usa en sus conversaciones de WhatsApp? El del abrazo. ¿Y la serie que está viendo? Pues ahora mismo, mira, estoy viendo la tercera temporada de Vota Juan, que se titula Venga Juan, y que está muy bien porque también ayuda a uno a reírse de sí mismo y del oficio que ahora desemplea, que en este caso es transitorio, la política, pero es muy graciosa y se la recomiendo a cualquiera que quiera pasar un buen rato y un rato ameno. ¿Una persona que sea su referente? ¿Personal o...? ¿Puede ser personal o político? O sea, personal, mis padres, mi hermano, mi pareja, que la admiro muchísimo, y mediático, pues mira, mediático diría Jordi Sabaté Pons, que es un enfermo de ELA, posiblemente una de las personas junto con Juan Carlos Unzué, uno de los más mediáticos, y que me parece que hace una labor impresionante, o sea, impagable por dar a conocer la enfermedad y dar a conocer la enfermedad de una forma que es muy difícil hacerlo, que es con mucha alegría y con mucho entusiasmo. ¿Dónde se ve cuando termine esta legislatura? Pues espero que, esté donde esté, hablando bien de Navarra, intentando ayudar un poquito a Navarra. La verdad es que yo lo digo siempre, o sea, esta etapa que dura 4 años es una legislatura, siempre y cuando no se acabe antes,
es un regalo porque es una forma de aprender muchísimo, de crecer muchísimo y sobre todo de poder ayudar a la gente, aunque sea en pequeñitas cosas, pero a poder ayudar a la gente y por lo tanto, sea donde sea en política, sea en comunicación, sea en periodismo, ¿no? Pues estaré intentando llevar el nombre de Navarra como persona que viene de fuera pues a todas partes. Alberto Bonilla, gracias de nuevo por habernos ofrecido estos minutos. Nada, muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias. Y en estas fechas tan especiales, y aunque seguimos en plena pandemia, hemos querido saber cómo van a pasar las Navidades los portavoces y las portavoces de la Cámara Foral y también el propio presidente Unai Walde. A todos ellos y a todas ellas les hemos pedido también que realicen sus deseos para 2022. Sin actividad propiamente parlamentaria, pero seguramente haciendo trabajo interno, trabajo de despacho y también disfrutando, ¿no?, en la medida de las posibilidades de la familia, pero con responsabilidad, que creo que es el mensaje que hoy hay que trasladar. En familia, yo creo que como cualquiera de los navarros, de las navarras, disfrutando de la familia, disfrutando de los amigos y disfrutando de unas fechas que para mí son muy especiales, la verdad. Yo disfruto mucho en Navidad y bueno, van a empezar a volver a ser unas Navidades, bueno, pues un poquito mejores que las del año pasado. Eso también es importante, sin descuidarnos, porque creo que hay que tener presente el virus. Pues lo mejor que pueda, porque tengo a una hermana que acaba de dar positivo y mi cuñado, por lo tanto cenaré con mis padres intentando mantener ese núcleo familiar lo mejor que podamos. Bueno, en familia, pero reducida, y es una pena, porque es verdad que estas son las fiestas en las que, a diferencia de otros momentos, nos encontramos madres, suegras, hermanos. No va a poder ser este año, pero bueno, aprovecharemos para en esos márgenes que son los razonables, pues encontrarnos y celebrarlo. En familia, bueno, pues de una manera más reducida que otros años, pero afortunadamente a lo largo de este año he sido tía por primera vez, entonces tenemos un pequeño en la familia y bueno, pues con mi madre y mi hermano y la criatura. Estas Navidades voy a comer mucho turrón. Voy a estar calentito en mi casa, pero no me voy a olvidar de mis amistades. En casa aquí en Pamplona, con mis hijos y mis nietos, un poquito apenada porque ayer mismo decidimos no ir a Burgos, que pues de las pocas oportunidades que tenemos de juntarnos toda mi familia. Espero que sea el año en que superemos definitivamente esta crisis sanitaria, ¿no?, que dejemos atrás esa pandemia, que pueda ser el año en el que nos centremos en la reconstrucción social y económica posterior a la pandemia. Creo que tenemos herramientas, afortunadamente, para en el Parlamento hacer una labor en ese sentido. El primero es el que superemos esta pandemia de una vez y por todas. Yo creo que es mi deseo, pero es el deseo del conjunto de los ciudadanos. Y bueno, a partir de ahí, bueno, pues que seamos capaces de sacar adelante esta tierra, de tener un futuro mejor, de que haya prosperidad, de que haya empleo. Que la pandemia se acabe de una santa vez, que todos podamos vivir lo mejor posible, que recuperemos a nuestro espacio con nuestros amigos, con nuestras amigas, con nuestras familias y que podamos disfrutar nuevamente de los Sanfermines, que eso sería, y de las fiestas de cada uno de los municipios. Creo que un poquito recobrar la alegría. Que seamos capaces de superar lo que de castigo está teniendo esta pandemia, cuando menos en acostumbrarnos a convivir con ella, pero haciéndonos fuertes y ganándole terreno. Salud. Fundamentalmente salud. Sin salud no hay normalidad, no hay posibilidad de seguir avanzando en otras cuestiones. Deseo mucha empatía en todo el mundo y que haya lucha social productiva. La izquierda alternativa continúe creciendo, que es que me parece que es lo mejor que le puede pasar a esta comunidad de cara al futuro, y casi antes que eso, a ver si podemos con la pandemia.